dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Tenemos el gran placer de presentarles el primer encuentro de varios que va a haber durante el año, que estamos organizando con Resguarda. Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá. El tema es compliance y línea ética estadística de las empresas en 2021. Y bueno, los temas que nos están proponiendo desde Resguarda, nuevo socio de la Cámara, y la verdad que les agradezco muchísimo porque desde que se asociaron están muy activos. Tenemos análisis de los principales índices del canal y su evolución en 2021, qué situaciones son las que más se denuncian, cómo evolucionó el anonimato en la TAM, cuáles son los rubros de empresas con más casos y la relación con el contexto actual. Para presentar al orador voy a darle la palabra a la señora Stephanie Domínguez, ella es gerente comercial de Resguarda, así que muchísimas gracias, Stephanie, por ayudarnos a organizar este evento, y también si querés comentase cuándo sería el próximo, así que así ya los oyentes ya están al tanto y se van agendando el próximo encuentro. Gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Estamos muy contentos de estar acá. Bueno, somos nuevos miembros en la Cámara, en Resguarda. Lo que hacemos es prevención y detección de fraudes en las compañías, cuyo servicio principal es la línea ética. ¿Sí? Es porque Resguarda nació hace más de 25 años y proponemos de poder poner en práctica toda nuestra experiencia sobre el tema. Y hoy nos acompaña Pablo, que es el director general de Resguarda, es contador público y miembro del IAIA, el Instituto de Auditores Internos de la República Argentina, del Institute of Internal Auditors en USA y también del cuerpo de instructores del curso de CIA en Argentina. También fue orador en muchos eventos, en la ACFE, en la FLY, particularmente. También fue gerente del área de auditoría interna y el control de proceso en Liziclid Viña Asociados, antes de tomar su cargo desde 2010 acá en Resguarda. Hoy les proponemos de comentarles un poco qué hacemos, las estadísticas generales, y va a ser el inicio de varios otros encuentros. El próximo será un poco más específico sobre las denuncias en sí mismo y el rol de las evidencias en las mismas. Así que dejo la palabra a Pablo, ¿qué tal? Para que nos pueda comentar un poco todo eso. Bueno, primero buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo. Entiendo que Stephanie ya ha dado un poco los agradecimientos. Realmente es un placer poder un poco charlar con ustedes estos temas, que nosotros trabajamos a diario y que también nos gustan mucho, y que trabajamos, bueno, ya prácticamente en toda Latinoamérica, en toda América y con algunos países de Europa también, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo es esto? Vamos a tratar de alguna manera darles un pantallazo de algunos, de varios, mejor dicho, índices que nosotros vamos tomando a efectos de poder ir viendo un poco el termómetro de cómo se está viendo y cómo se está utilizando el canal de denuncias, en este caso, ¿no? El canal de denuncias, en toda Latinoamérica, ¿sí? Haciendo mucho foco en Latinoamérica, porque básicamente nuestro core de negocios o nuestro core de trabajo básicamente es Latinoamérica, ¿no? Más que nada por aspecto de cultura, por idiosincrasia y demás, trabajamos mucho, digamos, con empresas de acá de Latinoamérica. Así que esto es un poco el temario, lo que vamos a ver, ¿sí? Cuánto se denuncia, qué se denuncia, cuánto se comprueba, el anonimato, las denuncias por industria, por género, y los canales de comunicación. Esos un poco son 7 índices que vemos siempre, digamos, que son interesantes, no solamente, digamos, para lo que es conocer un poco también el termómetro y cómo se utiliza esta herramienta en toda Latinoamérica, sino también después adentrarnos en algunas partes también para saber, digamos, cómo toda esta información después nos ayuda también a gestionar algunos problemas que tenemos internamente, ¿sí? El canal de denuncias básicamente, digamos, para salir un poco de lo que sería quizás
el aspecto básico o de qué se trata de manera básica, es una gran fuente de información. Y generalmente es información que viene y que nos llega a nosotros dentro de la compañía, y que generalmente es información que muchas veces o se escucha, digamos, al pasar a través de rumores, a través de lo que se llama acá en Latinoamérica el radio pasillo, ¿no? O el chimento y demás, a algo un poco más institucional, ¿no? Digamos, un canal institucional para recibir toda esta información. Generalmente información no muy santa, que la recibimos y vamos viendo un poco de qué se trata e investigando. Siempre esto nació, si bien en Estados Unidos hace mucho tiempo que está esto, distinta legislación la fue incorporando para temas un poco de tema de compliance, en general tema de corrupción, tema de lavado de dinero, tema de prácticas corruptas afuera del país, bueno, de muchos aspectos, pero también después viene una gran cantidad de información, como vamos a ver, que son problemas internos que después impactan de alguna manera en estos hechos, y sobre todo en lo que es la problemática del fraude ocupacional que se da diariamente en un montón de empresas, ¿sí? De lo que es el panorama actual, digamos, lo que venimos dentro de lo que es el 2020 en adelante, qué cosas se han observado básicamente, que después también la vamos a ver reflejadas más adelante. Fíjense, cambio de la operatoria, estas cosas ya las saben ustedes, ¿no? Pero vale la pena comentarlas por lo menos para introducción. Un cambio de operatoria, básicamente, digamos, esto es similar o es equivalente a menos controles de alguna manera. O al inicio, digamos, fueron muy poquitos controles, de a poco, digamos, los vamos robusteciendo de alguna forma y los vamos normalizando, pero el cambio de la operatoria generó, digamos, básicamente, así de manera disruptiva, menos cantidad de control. Cuando hay menos cantidad de control, aumenta la propensión de potencialmente de fraude dentro de la empresa, o de algún tipo de irregularidad, ¿sí? Entonces eso es lo que fue pasando, digamos, dentro de la compañía, y ustedes van a ver, digamos, que la cantidad de denuncias del 2020 en adelante a nosotros nos creció muchísimo, normalizado por cantidad de empresas, ¿no? No es que nos llegó una cantidad porque vinieron más clientes, sino porque realmente, o sea, cantidad de empleados, digamos, generó más cantidad, digamos, de denuncias, ¿sí? Se generó más cantidad de denuncias. La menor cantidad de control quiere decir más radioacción para los empleados. Acuérdense que los empleados en general se conocen bien todo lo que es el proceso. Cuando hay menos controles, se incrementa la propensión a cometer, digamos, algún tipo, digamos, de picardía que puede llevar después a un desenlace un poco, digamos, muy feliz dentro de la empresa. Mayor exposición, digamos, vinculada con temas de factor humano en relación a los fraudes informáticos, teniendo en cuenta de pasar de un esquema físico de operaciones a un esquema virtual, ¿sí? En todo sentido, en el sentido de la oficina, en el sentido de la gestión de los inventarios, la gestión de la logística y demás, a estar en la oficina, controlar y visualizar y tener visualización de las actividades, pasamos a analizar los layouts directamente dentro del sistema y demás. Entonces eso generó, digamos, que haya más riesgo de lo que es, a lo que es el factor humano, vinculado con temas de ingeniería social, por ejemplo, tema de phishing, ni que hablar, bueno, un montón de cosas incrementaron todos esos riesgos, ¿no? Vinculado con temas de riesgo cibernético y todo eso. Mayor cantidad, digamos, de acceso, mayor riesgo, mejor, de acceso y pérdida de información, es decir, antes la información estaba un poco más centralizada en determinados lugares, con acceso un poco más restringido. El hecho de cambiar, digamos, un esquema informático generó, digamos, que se tengan que bajar un poco los niveles de acceso en determinados lugares, sobre todo, digamos, los accesos internos dentro de la empresa, a ciertas bases de información, y eso genera, digamos, mayor cantidad de acceso y potencialmente pérdida de información, ¿sí? Bueno, exposiciones de marca en redes sociales, eso se ha dado muchísimo, y son temas, digamos, que hemos visto que están hoy en día, digamos, muy vigentes. Exposición de personas directas a redes sociales, entonces a veces la gente hacía ciertas cuestiones, digamos, dejaba aspectos, digamos, dentro de la evidencia en las redes sociales de cosas que hacía, digamos, también en el trabajo, con lo cual eso también generó un grado de exposición importante de las empresas en este sentido, a veces de cosas que no deberían estar ahí, pero bueno, se han dado. Y un incremento, como les decía, desde el 2020 se han incrementado la cantidad de noches. En realidad, si nosotros analizamos desde el año 2015, por ejemplo, para no irnos a casos, digamos, en 2010, por ejemplo, ya estamos medio en la prehistoria, digamos, ahí,
Parece mentira, pero bueno, a veces, hoy hablábamos con Estefan y decíamos, antes teníamos que viajar a dar las charlas, y eso parece una cosa completamente del pasado, pero muy remoto, ¿no? Digamos, pero bueno. Hoy en día, digamos, se ha incrementado muchísimo desde el 2018 en adelante las cantidades de denuncias, y sobre todo ciertas tipologías de denuncias, por cuestiones que han sido cambios básicamente, digamos, en las distintas sociedades, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Nosotros hacemos. Pero bueno, vamos a la estadística, que quizás es lo que vale la pena, digamos, mencionar, digamos, a través de datos y todo. ¿Cuánto se denuncia? Sí, fíjense, digamos, que del 2020 al 2021 nos aumentó un 38% la cantidad de denuncias normalizadas, ¿sí? Aproximadamente estamos en un promedio de 4,8 denuncias cada 100 empleados. Tengan en cuenta que históricamente, digamos, el índice madre de todas las empresas de redes sociales, de líneas de denuncias, redes sociales, de líneas de denuncias, estaban generalmente entre el 5%. ¿no? El 5% es un buen número, digamos, es un número adecuado, digamos, para lo que es determinar, digamos, si tengo una buena cantidad de denuncias. Es decir, 5 denuncias cada 100 empleados. Tengan en cuenta que un caso dentro, digamos, in-house para tratar es un tema, lleva bastante trabajo. Así que 5 denuncias que vengan cada 100 empleados es importante, una buena cantidad. En el caso de México, tenemos un poco más. ¿sí? Fíjense, digamos, que México y Brasil está prácticamente en la media, México se va un poquitito más, un 5,9. ¿sí? Estos son los países que tienen más cantidad, digamos, de denuncia. Entendemos, digamos, que esta herramienta tanto en México como en Brasil, son mercados, digamos, que están más desarrollados que el resto, o sea, sobre todo porque son economías más de escala. Entonces, este tipo de herramientas, digamos, está un poco más diluida dentro de las operaciones. ¿sí? Entonces, es más utilizado. En Brasil es un canal súper utilizado, en México también. En el resto de países también ustedes van a ver, pero estos dos países pican un poco en punta con todo esto. ¿sí? Fíjense un poco, acá está la distribución. Tampoco, digamos, es que tienen muchas más cantidades, pero hay una diferencia. Acá pusimos los países donde veíamos que tenían más cantidad. Fíjense, México casi un 6, Brasil casi un 5, ahí tocando la media. Chile baja un poco en 3,8, Argentina está ahí nomás también, Colombia lo mismo, bueno, Guatemala 3,3, Costa Rica 3,2, y después empieza a bajar un poquito, ¿no? El resto de los países. Son los países donde más cantidad de denuncia tenemos. ¿sí? Si lo analizamos, digamos, si hacemos corte por el tamaño de las empresas, fíjense que esto lo vamos a ver también en otros índices. Siempre la gama media de empresas es la gama que tiene más movilidad en lo que son los índices. Fíjense que en general, digamos, el 50% de las denuncias proviene de empresas que tienen entre 2.500 y 10.000 empleados. ¿sí? Después tenemos las más grandes, que básicamente llevan un 20% de la torta, y después un poquitito menos, un grado menos, digamos, de lo que es la media de 2.500, de 500 a 2.500, un 24%, y después tenemos ahí de 51 a 500, un 7%, bueno, las más chicas, un 1%. ¿Por qué se da un 1% en las más chiquitas? Porque en general, lo que pasa, digamos, en las más pequeñas, es que al estar tan cerca, quizás, empresas de 20, 30, 40 empleados, es muy fácil acceder quizás a mandos altos dentro de la empresa. Seguramente hasta inclusive el dueño tiene una oficina ahí adentro, y podemos hasta inclusive siendo empleados tocarle la puerta y comentarle, bueno, y hasta inclusive, digamos, también el dueño en esos casos muchas veces va y habla directamente con los empleados, ¿no? Entonces como que queda un poco el canal, un poco reservado, digamos, a algunas denuncias muy particulares que bueno, que son las que se reflejan acá en la estadística. ¿sí? Y después fíjense, digamos, que la gama, digamos, que va de empresas de 2.500 a 10.000, en general lo que vemos nosotros es que hay un grado de compromiso importante con la compañía. Las empresas pymes, pero un poco más grandes de pymes, en este rango, digamos, de cantidad de gente, logran una especie, digamos, de vínculo entre la empresa y el empleado que permite de alguna forma esta necesidad de contar lo que está pasando, ¿no? Que sucede esto. Y además, como son empresas que son altamente dinámicas, acuérdense que la pyme en general, la empresa media, es lo que moviliza mucho la economía y lo más dinámico dentro de la economía.
Entonces, vemos, digamos, que hay mucha cantidad, entendemos que, o interpretamos de alguna forma, digamos, que por esa razón, ¿sí? ¿Qué es lo que se denuncia en general? Esto lo vamos a ver, esto es un calco del 2021, el 2020, 2019, y así para atrás tenemos un calco de todo esto. Inicialmente, los canales de denuncia se implementan básicamente para lo que es detectar aspectos de fraude financiero. Fue lo que originalmente la génesis de todo esto se da para poder detectar fraudes. Ahora, cuando ustedes abren un canal de este tipo, no solamente viene un tema de fraude, viene de todo, ¿sí? Cuestiones, digamos, que se dan básicamente porque la empresa, digamos, trabaja en personas y las personas tienen problemas, y esos problemas a veces se van un poquitito, digamos, de tono y son comunicadas a través de los canales, ¿sí? A veces hay canales, digamos, que se pueden comentar y mencionar algunos aspectos que suceden dentro de la empresa, pero después hay otros que, por el tenor, digamos, básicamente, de estos casos, generalmente, digamos, no suelen, digamos, poder manifestarse abiertamente, por miedo a perder el trabajo, por miedo a ser sindicado como un soplón dentro de la compañía, por cuestiones personales y demás, ¿sí? En general no son temas muy gratos, sobre todo en Latinoamérica. En todo el mundo pasa lo mismo, pero acá en Latinoamérica vemos que todavía tenemos un grado la connotación, digamos, del anonimato todavía es grande, más allá de que vamos a ver algunos cambios, lo que estamos viendo algunos cambios, pero hay algunas cosas, digamos, que todavía no se mencionan de manera así arriba de la mesa. Entonces se trata de utilizar este canal. ¿Por qué se denuncia mucho de recursos humanos? Básicamente por un tema de probabilidad. Hay más probabilidad de problemas entre personas, netamente entre personas, que probabilidad de una persona de tener acceso a una determinada información, robársela a un determinado bien, tomarlo prestado como ajeno de alguna manera, y llevárselo. O sea, la probabilidad de la existencia de los errores está dado básicamente por eso, ¿sí? Porque no todo el mundo tiene acceso, digamos, a poder cometer una irregularidad dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven que siempre, digamos, la cantidad de casos siempre está más vinculado con recursos humanos que en el resto de los casos. Este año lo que vimos es mucho de control interno, que en otros años no veíamos, ¿sí? Hay mucha gente que menciona aspectos de control interno que antes no se mencionaban, ¿sí? Hay temas de medio ambiente, de seguridad, hay temas generales, hay temas de COVID también, hay temas de salud que en su momento, digamos, en el 2020 se denunciaban también temas vinculados con el COVID, de gente que no había hecho la cuarentena, o gente que no utilizaba las medidas de seguridad necesarias, bueno, etcétera, etcétera. Siempre hay entre un 5, un 6, un 7% de temas de fraude, ¿sí? Esto también se viene dando, pero ahora lo que vemos es una gran cantidad de casos de control interno, ¿no? Como ven acá. ¿Cómo se distribuye un poco todo esto? Dentro de lo que es recursos humanos, fíjense que ustedes van a tener que el 46% son temas de mal desempeño, es decir, denunciar a una persona que no cumple adecuadamente con su tarea, ¿sí? Que por ciertas razones, digamos, no corresponde, digamos, que yo se lo mencione a mi jefe. ¿Por qué? Porque tengo miedo que mi jefe esté en connivencia con esta persona, entonces después me puedan llegar a correr a mí y demás. En general siempre es ese caso, ¿sí? Acoso y discriminación, tenemos un 32%, que esto es un tema que viene creciendo mucho, sobre todo lo que es acoso sexual. El acoso sexual y el acoso de la mujer es algo que desde el 2018 al día de hoy ha crecido muchísimo, muchísimo. Y después temas de mal clima laboral, ¿sí? Aspectos, digamos, que se dan por también malos tratos, quizás vinculados, digamos, con lo que es la actividad diaria de las personas, ¿sí? Hay algunos, digamos, que tienen un tenor muy fuerte, hay otros que tienen un tenor muy leve, y después hay cuestiones generales, digamos, que se dan a nivel repetición, ¿sí? En lo que es fraudes en sí mismo, tengan en cuenta que todo lo que ven acá en recursos humanos después afecta a los aspectos de fraude. Todo lo que es mal clima laboral y todo eso, seguramente hay gente que es muy especializada en todo eso, pero básicamente racionaliza la posibilidad de cometer una irregularidad, porque básicamente nos genera esa necesidad, digamos, de ir en contra de la empresa. Entonces, es un tema muy importante tener en cuenta cuando se denuncian muchos temas de recursos humanos, o temas de mal clima laboral y demás, ¿sí? En lo que es la parte de fraude, fíjense que tenemos prácticamente el 68%, casi el 70%, es temas vinculados con robo de activos, ¿sí? Con
robo de inventario, el robo hormiga que se da, el robo de mercadería interna, mal uso de los activos en sí mismos, utilizar el camión de la empresa para aspectos propios, bueno, para hacer negocios propios, etcétera, etcétera. Después tenemos un 27% de casos de corrupción interna, ¿sí? Generalmente está vinculado con temas de conflicto de intereses, temas de sobornos internos, bueno, algún proveedor hacerlo entrar a cambio de algún retorno, cuestiones, digamos, bien sencillas y bien claves, digamos, en general. Y después hay un poquitito, digamos, muy chiquitito, que está vinculado con robo a los estados contables, ¿sí? En realidad es falsificación de información financiera. Si no solamente financiera, a veces también es información operativa interna, que no trasciende, digamos, a terceros, pero también se falsea para poder obtener algún tipo de beneficio, ejemplo, comisiones extras, bueno, cumplimiento objetivo para después determinar un bonus. Se dan muchos casos de eso también, no solamente empresas que están cotizando en bolsa y que pueden llegar a tener alguna connotación en base a lo que es el fraude de estado financiero. Pero bueno, lo importante tener en cuenta de esto que el globo que ustedes ven, digamos, en la parte izquierda, la torta que ustedes ven en la parte izquierda, muchas veces incide muchísimo en lo que es ese 70% que ven, y el 27% también que ven, de temas tanto de mal uso de los activos, robo de activos, como también los casos de corrupción. ¿Sí? Es uno de los, hay un estudio viejo, que es del año 40, o si mal no recuerdo, que se llama Triángulo de Cressey, que habla exactamente de esto, cómo la gente racionaliza y después comete irregularidades. Bueno, muchas veces viene por el lado de recursos humanos. ¿Sí? En lo que es controles internos, acá valía la pena, lo tratamos de hacer así, pero nos pareció interesante ver cómo se distribuía, digamos, estos problemas de control interno. Fíjense que un poco la distribución así genérica es esta. En temas de autorizaciones o errores en autorizaciones vemos un 5%, ¿sí? Que la gente denuncia estos temas, ¿no? Básicamente, o que no se hacen autorizaciones o se están no autorizando ciertas operaciones y la gente promueve, digamos, la verificación de estas cosas. Accesos indebidos a información, un 35%, ¿sí? Controles que no se realizan, casi un 30%. Esto es muy peligroso, porque cuando un control no se realiza, el control está básicamente orientado a mitigar un determinado riesgo. Bueno, si el control ni siquiera se hace, el riesgo está muy vivo dentro de la compañía. ¿Sí? Y después hay un 33% de aspectos de procesos. ¿Sí? Procesos específicamente que o están mal hechos, o hay sugerencias vinculadas a esos procesos, o directamente inexistencia de procesos vinculados a una determinada operación dentro de la empresa. ¿Sí? Ahora veamos un poco, digamos, lo que se comprueba, porque hasta acá vemos un poco lo que es qué es lo que se denuncia, cuánto denunciamos, cuánto denuncia la gente y demás, pero veamos un poco lo que se comprueba en general. Esto lo hacen los equipos que dentro de las empresas toman esta información y la analizan, ¿no? Y después, bueno, ven qué se comprueba, qué no se comprueba. Fíjense que el 47% de los casos se comprueba, ¿sí? En un alto grado. Esta es la primera vez que sacamos este índice, porque de hecho está vinculado a una modificación dentro del sistema que nos permite obtener este dato así en cuantía. Y fíjense, digamos, que básicamente casi la mitad de las denuncias son comprobadas. Y después tenemos un 38% de denuncias que no son comprobadas. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden decir, bueno, entonces quiere decir que la mitad es verdad y la otra mitad no es verdad. Bueno, no es tan así. O sea, que no se comprueba una denuncia, que puede ser que no que la denuncia, digamos, no sea verdad, sino que quizás el modo en que se hizo la denuncia, lo que se está denunciando, quizás no tiene la cuantía necesaria, o no tiene la cantidad de información necesaria para que yo pueda comprobarlo de alguna forma, ¿sí? Y después tenemos un 16% de denuncias que muchas veces se descartan, ¿sí? Que ni siquiera requieren análisis, porque pueden ser que sean o muy triviales, o sean temas que ya se habían analizado, se están analizando de otra forma, y no requiere, digamos, un análisis específico. ¿Sí? Ahora, fíjense, digamos, en lo que es denuncias anónimas y no anónimas. La idea general sería que generalmente las denuncias que son anónimas tienen probablemente menos índice de veracidad que las que no son no anónimas, ¿no? Es decir, las que tienen nombre y apellido, que son estas que ven acá en la derecha, ¿sí? Las que son las denuncias no anónimas son las personas, digamos, que yo, Pablo Paladini, hago una denuncia y pongo mi nombre es Pablo Paladini y estoy viendo que está pasando tal y tal y tal cosa
dentro de mi área, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, fíjense, digamos, que el índice de comprobación en las que son no anónimas es mayor que en las que son anónimas. Esto se da muchas veces también porque hay una cuestión clave. Cuando ustedes van a investigar un caso que les viene a través del canal de denuncias, sucede, digamos, que a veces el tipo de redacción muchas veces no es lo más claro exactamente. ¿Sí? Muchas veces la persona lo que hace es, cómo interpreta el caso, lo traduce, digamos, a un formulario, lo envía, pero después ese formulario, cuando lo interpreta, digamos, un analista, quizás no le da exactamente la misma interpretación, o tampoco le da el mismo valor que el denunciante. Entonces, al tener el nombre y el apellido de la persona, muchas veces lo que sucede es que yo puedo entrar en contacto de alguna forma con él, de una manera más amena, al conocer, digamos, y a veces también el hecho de que una persona deje nombre y apellido indica también que hay una predisposición mayor a poder enviar más cantidad de información, que me brinden a mí más elementos de análisis para poder analizar mejor. Tengan en cuenta, digamos, que cuanto más cantidad de información, obviamente es más fácil poder llevar adelante una investigación, más allá de que muchas veces el simple hecho de tener un dato vinculado a una irregularidad, en la medida que ustedes tengan un equipo de investigadores, o auditores, o analistas internamente, que tengan un grado de inquietud importante, se puede realizar adecuadamente una investigación. Pero cuanto más información tengo, mejor. ¿Sí? Entonces, esto un poco también explica esto que vemos acá, ¿no? Porque las denuncias no anónimas, es decir, las que dejan nombre y apellido, se comprueba más de alguna forma que las que no tienen nombre y apellido, ¿sí? Las que son anónimas. ¿Sí? Fíjense cuáles son las acciones tomadas en general. Las acciones tomadas básicamente, digamos, cómo se resuelven en realidad. En el 45% de los casos se resuelve con investigaciones. ¿Sí? Este que ven acá abajo, el 45% se tienen que investigar de alguna manera, y se toma una acción, digamos, vinculada a esa investigación. En el 38% de los casos, las denuncias, digamos, las puedo directamente tomar una acción, por acción directa, ¿no? Las empresas directamente toman ciertas acciones. Ejemplo, lo que les comentaba con el tema de los controles internos, muchas veces, ¿qué pasa? Cuando me denuncian o cuando alguien manifiesta, digamos, un error o un problema vinculado a un control interno, basta solamente con ir, revisar el control, verificar si se hace o no se hace, tomar una medida directa y se soluciona el problema. ¿Sí? En otros casos, ya cuando es un tema de acoso, un acoso fuera de tono, un acoso de alto grado, ya ahí requiero de alguna forma investigar, porque el acoso generalmente hay una acción posterior, digamos, que es bastante contundente, con lo cual requiero tener una base de análisis y un sustento para tomar esa decisión de manera bastante importante. Entonces requiero tener una investigación atrás que me valide la acción que posteriormente voy a tomar. Entonces por eso ahí tenemos un 45% de investigaciones. Y después hay denuncias que no se toma ningún tipo de acción, ¿sí? Que ahí tenemos un 17%, que directamente ni siquiera se toman acciones ni nada. ¿Sí? Esto un poco por lo mismo que le comentaba antes. Respecto al tema del anonimato, el anonimato es algo que venimos siguiendo siempre. La razón de ser de un canal de denuncia es básicamente la garantía de anonimato del denunciante. Lo que les comentaba al principio es un tema muy a tener en cuenta. En general, la gente utiliza el canal de denuncias básicamente porque sabe que es confidencial, es seguro y es anónimo. Esos son los 3 puntos claves para que ustedes implementen una herramienta de este tipo, sea interna o tercerizada con una empresa como nosotros, pero si lo quieren hacer interno también. Siempre van a tener que garantizar el tema del anonimato, la confidencialidad y un poco la seguridad de lo que es la herramienta en sí misma. Pero fíjense cómo nos da hoy en día en realidad por las denuncias que tuvimos durante el 2021, lo que es el anonimato. El 66% de las denuncias son anónimas. ¿Sí? Ustedes van a ver algo que teníamos acá. Si ustedes ven 2019, 2020 y 2021, el anonimato va bajando. Si ustedes analizan esto con lo que son los índices de Estados Unidos, van a ver que en el 2019 era al revés, básicamente. ¿Sí? En realidad tenían un 10% de denuncias anónimas y el resto eran todas denuncias con nombre y apellido. ¿Sí? En Latinoamérica pasa al revés. ¿Sí? Tenemos un 90% anónimo y el resto de la gente que deja nombre y apellido. ¿Esto por qué se da? Bueno,
En Estados Unidos quizás estas herramientas vienen de los años 80, ¿sí? De los 90, mucha fuerza a partir del 2000 con los casos de Enron, WorldCom, etc. Pero son herramientas que tienen más cultura, ¿sí? Dentro de las compañías. Y a su vez también hay una legislación muy fuerte en Estados Unidos que protege también lo que es al denunciante. O sea, hay una estructura jurídica que protege mucho. Lo que vemos nosotros es que desde el año 2009, por ejemplo, que es cuando se sanciona en Chile la ley 2393, si mal no recuerdo, esa ley empieza a darle un marco a lo que es también los canales de denuncia. Chile tomó un esquema de certificación de empresas para certificar, digamos, todos los temas de la ley y demás, que era muy interesante cómo lo implementó, después la modificó la ley, pero modificó las tipologías, pero después era básicamente lo mismo. Y de esa forma le empezó a dar marco a todos estos temas, digamos, en Latinoamérica, ¿sí? Básicamente Chile entró en la OCDE, yo no me acuerdo cuándo fue que entró en la OCDE, Chile, pero bueno, generó este marco básicamente por el ingreso de la OCDE. Y después lo empieza a tomar Argentina, Colombia, Brasil, con una ley muy fuerte, digamos, que fue en el año, si mal no recuerdo, 2014, 2015, con todo esto. Argentina lo hizo en 2017. Colombia, perdón, antes, México también antes, habían empezado, digamos, a tomar legislación con todo esto. Bueno, empezar a darle un marco normativo, si bien el marco no es el mejor de todo, pero de alguna manera empezar a poner estos temas, digamos, más arriba, digamos, de la superficie, ¿sí? Entonces, creemos que eso también ayuda a que el canal, digamos, ya a tener solamente, digamos, a tener muchos años en las empresas. Hoy en día tenemos nosotros empresas que hace 20 años que tienen el servicio, y esto le da, digamos, tanto del lado de la legislación como también del lado de la cultura de la empresa que va incorporando este tipo de canales. Entonces, vemos que eso va ayudando a perder el miedo también a dejar nombre y apellido. Por eso un poco lo vemos. Ahora, si vemos este tema, fíjense lo que es la distribución del anonimato de acuerdo a los países. Fíjense que en general gana el anonimato. En general gana el anonimato. Salvo en algunos países, ¿sí? Chile es uno de esos países y Colombia es otro de esos países. Pero el resto, bueno, Argentina está ahí nomás, está ahí con un 50 y pico, está casi empatando, 42-58. Pero fíjense, Brasil todavía tiene un 80-20 casi. Chile al revés, ¿sí? 76% denuncias que vienen con nombre y apellido y 24 anónimas. Colombia está empatando, 49-51, digamos, un empate eso. Bueno, y después el resto ya todos tienen mayoría de denuncias anónimas, ¿sí? Pero fíjense, digamos, cómo estos países donde tienen mucha legislación y han hecho mucho énfasis y fogoneado mucho todo eso, los resultados un poco se van viendo. Vamos a ver el año que viene cómo se van dando esto. Todavía no sacamos estadísticas de este año, pero bueno, va a ser interesante ver esto el año que viene. Esperemos que podamos hacerlo también el año que viene, ¿sí? Para ver un poco cómo se va dando todo esto. Con respecto a lo que son el anonimato según tamaño de empresa, ¿se acuerdan que habíamos visto que las empresas medias son las que tienen mayor movilidad? Bueno, fíjense, digamos, que en las medias son las que tienen más cantidad de denuncias no anónimas, ¿sí? En las empresas grandes y en las chiquitas pasa algo parecido, en relación, pasa algo que en sí no es igual, pero después tiene resultados muy similares. Fíjense que están prácticamente iguales entre lo que es el anonimato y el no anonimato, pero después en el resto de las empresas se mueve un poquito, ¿sí? En lo que es 2.500 a 10.000 baja un poco, digamos, el anonimato. En las de 500 a 2.500 baja bastante. De hecho, es parecido a lo que pasa en Chile, ¿sí? Hay más denuncias no anónimas que anónimas. Y entendemos también que esto está vinculado con el grado de compromiso que tiene el empleado en este tipo de empresas, ¿sí? Y después las empresas más pequeñas es prácticamente todo anónimo, lo mismo que en las empresas grandes, ¿sí? Bien, denuncias por industria, esto es netamente una cuestión una cuestión de color, básicamente. Fíjense que durante este último año, el 2021, las denuncias, más del 25% de las denuncias están vinculadas con empresas de alimentos y bebidas. También, digamos, y las de logística también. Las logísticas ahí están tocando un 15%. Financieras vienen con arriba del 10%, ¿sí? Después bajan un poco el resto de las empresas, ¿no? Después muy poquito los servicios marítimos. Bueno.
pero fíjense que alimentos y bebidas, y logística y financieras son los tres grandes rubros en donde más se ha movido, digamos, la cantidad de denuncias dentro de la empresa. Esto porque también, digamos, está dado por... hay bastante operaciones en estos rubros, en este sector. Denuncias por género. Vamos a ver este tema de denuncias por género. Este es un tema interesante y toca algunas susceptibilidades de alguna forma. Pero bueno, a ver, esto es netamente nominal, así que le aclaro un poco el tema. Acá no se ha tenido en cuenta, no se ha normalizado por población. O sea, no se han considerado, digamos, las cantidades o sea, los porcentajes, digamos, de mujeres y de hombres que trabajan dentro de las empresas. ¿Sí? Esto es netamente nominal, es un número que sale automáticamente de lo que son las estadísticas. Las estadísticas que tenemos hoy en día, el 29% de las denuncias las hacen mujeres y el 71% hombres. Se puede dar que quizás, o es muy probable en el rango, digamos, de nuestra base de análisis, haya mayor cantidad de hombres trabajando en estas empresas que mujeres, entonces por esa razón se puede explicar esto. Pero el número que tenemos hoy en día es este, nunca lo habíamos sacado, así que iremos viendo, digamos, a futuro cómo se da también este índice de alguna forma. ¿Sí? Ahora fíjense, digamos, qué es lo que más denuncia la mujer en Latinoamérica. Ahí no veo muy bien, pero porque me tapa acá la parte del Zoom. Sí, ¿qué denuncian las mujeres en Latinoamérica? Vemos que lo que más se denuncia es mal desempeño. O sea, la mujer lo que más denuncia son temas de mal desempeño. ¿Sí? Y como segundo punto, el tema de acoso sexual. Este es un tema muy importante, hay que ponerle mucho el ojo con este tema. Desde el 2018, creo que antes les estaba comentando eso, nosotros habíamos dado en el año 2019, habíamos dado una charla en México vinculada con este tema, con el tema de las denuncias por acoso, porque veíamos un incremento muy importante de todo esto y nos preguntaron, bueno, si podíamos hacer una exposición vinculada con el tema más desafiante que teníamos durante ese año, y había sido la cantidad de denuncias de acoso sexual que se estaba dando. Creemos que también esto se da porque es un hecho que siempre existió, pero que de alguna forma la sociedad lo empezó a interpretar que se tenía que denunciar, básicamente, ¿no? Entonces, si bien esto también, si ustedes ven los índices públicos de cualquier oficina pública de cualquier país, van a ver que esto durante esa época, 2017 en adelante, se empiezan a denunciar muchos temas de acoso sexual a mujeres. Y esto también se da, digamos, básicamente un poco por también culturalmente, digamos, y por todos los hechos que se han dado, movimientos como Ni Una Menos, Me Too, estos temas no me acuerdo ahora el director de cine en Estados Unidos, que había generado todo este problema, el caso en Argentina vinculado con Telma Fardín y el actor, que no me acuerdo el nombre tampoco, pero Juan D'Artés, ahí está. Esto generó, digamos, que el problema que existía de alguna manera ya se empezó, digamos, a dar a conocer. Y hoy en día, digamos, es algo que va creciendo todos los meses, todos los años, todos los periodos. Así que esperemos a ver el año que viene, a ver cómo se da. Pero bueno, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Fíjense que después hay otros temas, ¿no? Que se dan, temas de controles internos, como habíamos hablado, temas de maltrato, conflicto de interés, alteración de información. Ahí ya son temas más vinculados con temas de fraude. Abuso de autoridad es un tema muy recurrente. Es un tema que también, digamos, afecta bastante, esto afecta a hombres y a mujeres por igual, pero que se dan muchos casos en Latinoamérica y es un tema para tocar, ¿sí? Muy importante. En el caso de los hombres, también elige el mal desempeño como principal hecho a denunciar, pero ya como segundo punto se encuentran más los controles internos, ¿no? Los temas más vinculados a procesos que se observan, digamos, o que se están haciendo mal, que no se hacen, o que directamente, digamos, no se están haciendo, ¿no? Como decimos recién. ¿Sí? Y después hay otros temas, hay temas de maltrato también, bueno, temas de fraude, hay algunos temas de COVID, que todavía, digamos, está ahí dando vuelta la estadística vinculada con el tema de COVID que se dan, ¿sí? Tengan en cuenta que 2021 todavía ya teníamos, ¿no? Todavía estábamos en pandemia. De hecho, bueno, el otro día escuchaba en la radio que todavía estamos en pandemia, pero ya es algo un poco más laxo, ¿no? El año pasado todavía estábamos bastante tensionados con el tema, pero bueno, ¿sí? Los hombres también sufren el tema de acoso sexual,
¿sí? Entonces, vean que ahí tenemos ahí un porcentaje, si bien es un porcentaje menor al 5%, pero es un porcentaje que hay que tener en cuenta también. Hay temas de acoso laboral importantes. El tema de acoso laboral y abuso de autoridad y mal desempeño, maltrato, todo eso son temas súper interesantes para analizar de manera puntual. De hecho, tenemos análisis de manera, en general, digamos, los cursos de las investigaciones son muy interesantes, digamos, para poder realizar. Porque de hecho, uno entiende hasta mejor algunos aspectos del género humano, sinceramente, cuando uno los analiza. Así que son bastante interesantes para tenerlos en cuenta. Pero fíjense, este es el panorama por parte de los hombres, ¿sí? Si vamos a lo que tanto hombres como mujeres eligen básicamente en igual, es increíble esto, digo, pero se da exactamente igual. ¿Qué eligen, digamos, para hacer denuncias? Bueno, fíjense que la web es lo que más eligen, y casi en porcentajes iguales el teléfono y el correo electrónico. En general la web es lo que más se elige casi siempre. Primero porque es lo más fácil, segundo porque lo hago en el horario que quiero, y tercero porque potencialmente es el más anónimo, o el que se considera, el que la gente interpreta de alguna manera que es el canal más anónimo. Entonces, es lo mejor. Y en lo que respecta a lo que es medio de captura, y creo que con esto ya voy un poco terminando, digamos, todo esto, fíjense que esto también nos ayuda a entender el tema del anonimato, lo que hablamos recién, ¿sí? Fíjense, digamos, que los medios de captura en general, salvo algunos casos de algunos países que ahora lo vamos a ver, que eligen otros medios, pero en general ustedes van a ver siempre esta distribución. Más de la mitad vinculado con canales web, ¿sí? Que es el canal web, el formulario web, o alguna manera web que tenga, vía aplicación, etc. ¿Sí? El teléfono un 23%, mail 17%. El mail ahora está medio en lo que es denuncia, está un poco, se va a ir extinguiendo a poco. ¿Sí? Al principio me acuerdo cuando arrancamos con todo esto, prácticamente era el 50% de las denuncias vía correo electrónico, hoy en día ya con suerte pasan así el 15, como ven ustedes ahí. ¿Sí? Si vamos a la distribución por país, salvo en el caso de, bueno, en Colombia y en Chile se dan dos casos particulares. En Colombia es que el correo electrónico es casi igual a lo que es las denuncias vía web, ¿sí? Y menos el teléfono. Y en el caso de Chile pasa casi lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que Chile tiene más cantidad de denuncias web que vía correo electrónico. ¿Sí? En el resto de los países se mantiene un poco la misma tendencia. Tratamos de poner acá los países más representativos que tenemos más cantidad de casos, ¿no? Por eso un poco está la tendencia armada en esta forma. ¿Sí? Esto es un poco la foto de Chile y Colombia, para que ustedes puedan ver que son dos países que se escapan un poquito de lo que es la media en general del resto, pero por cuestiones muy particulares, ¿no? Digamos, que se irán dando por cuestiones culturales también. ¿Sí? Pero fíjense que justo en estos dos casos son los dos casos en los países que también tenemos excepciones vinculadas con el anonimato también. Entonces, es evidente, digamos, que acá hay un aspecto tanto cultural, de legislación y de costumbre, que es distinta, digamos, a otros países de la región. ¿Sí? Bueno, y hasta acá llegué yo con lo que es esta presentación. No sé si la hice muy rápido o muy despacio. El punto es que lo que quería era comentarles un poco, digamos, todo lo que es, o por lo menos los índices que nosotros consideramos que son más interesantes. Así que quedo atento a preguntas o a los aspectos que ustedes consideren. Muchas gracias, Pablo. La verdad que clarísimo, me encantó. A mí se me ocurría preguntarte, cuando viendo todos los países, que la verdad que los felicito que trabajen en tantos países, están súper internacionalizados, y de paso aprovecho a decirte lo que había dicho a Estefanía la otra vez, no sé por qué la bautizo y le digo a Natalie. Estefanía, que nosotros tenemos un colega de una cámara francesa en cada uno de esos países, si ustedes necesitan en algún momento algo, cuenten con nosotros para ponerlos en contacto, porque también pueden ustedes por ahí hacer una presentación. En este caso, bueno, normalmente han recibido la invitación, pero si quisiéramos hacer una cosa conjunta también se podría hacer. Y se me ocurría preguntarte, de todos esos países, ¿dónde es que tienen más clientes? ¿Acá en Argentina? Y ahí está repartido. En general, los lugares donde tenemos más clientes es, o sea, históricamente siempre fue Argentina porque nacimos acá, claro, y empezamos a trabajar acá. Lo que pasa es que después el servicio ya empezó un poco
tema era que las empresas chiquitas, digamos, que arrancaron acá, después se fueron internacionalizando, y lo mismo nos pasó con, por ejemplo, empresas de Colombia, que por ejemplo arrancaban con un laboratorio, una empresa de un laboratorio en Colombia, y te decía, bueno, mira, el laboratorio compró también un laboratorio en Ecuador. Bueno, entonces ya estábamos en Ecuador y Colombia. Después, Claro. por ejemplo, empresas que son multinacionales, que bueno, que nos contrataron acá, pero nos dijeron, necesitamos servicios en Brasil, Chile, México y demás. Hoy en día, México y Brasil son los países donde tienen más cantidad de caudal, Claro. tanto de denuncia en sí mismo, como veían ahí, como también de clientes, ¿no? Porque son las economías más grandes. Sí. Pero después, no, pero pues países como Chile es un país nada, es un país muy institucional, o sea, muy fuerte a nivel instituciones. Entonces, este tipo de servicios son servicios, digamos, que son interesantes también, ¿no? Digamos, Claro, claro. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que hay una pregunta en el chat, no sé, Ro, si la puedes leer. Sí, ahí leo la pregunta. Es de Miguel y pregunta, ¿se ha medido en qué medida las denuncias anónimas no comprobadas afectan al clima interno? Y hay otra pregunta de Graciela Turchansky que dice, que lamenta, pero que en 5 minutos se retira, así que los felicito a todos. Bueno, perdón, ¿cómo era la primera pregunta de Miguel? Dice, ¿se ha medido en qué medida las denuncias anónimas no comprobadas afectan el clima interno? Bueno, es bárbara la pregunta, porque ahí está el gran punto en general. Lo no comprobado, ¿cómo afecta, digamos, el clima interno? En general, cuando algo no es comprobado, no afecta. Lo que pasa es que queda el antecedente, de alguna manera. O sea, lo que no se comprueba no es que no se comprueba y queda así en el aire y demás, sino que hay muchos casos, digamos, en donde la denuncia que no es comprobada después queda como antecedente. Y el antecedente, de alguna forma, digamos, también va siendo a la... el antecedente juega, digamos, un rol importante. Hay un dicho que dice, hazte fama y échate a dormir. Entonces, es un poco parecido a esto. Cuando usted encuentra una persona que no tiene ningún tipo de antecedente, está vinculado a eso, usted lo mira de una forma con cara rara. Ahora, cuando hay una persona que va teniendo antecedentes de manera constante, independientemente de que usted lo pueda comprobar o no, porque a veces también lo no comprobado está orientado a denuncias que pueden ser también triviales y que no tienen mucho sustento, y a veces se puede llegar a considerar que no es serio el tema, pero el antecedente queda. Por eso es importante poder gestionar esto. Miren, nosotros habíamos hecho el webinar que habíamos hecho de presentación de lo que es las estadísticas, la hicimos también con un colega que es cliente de una empresa de México, y él tenía, por ejemplo, armado la estadística por empleado, aquí en el ranking de empleados denunciados, y al lado qué se comprobaba y qué no se comprobaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenía quizá un gerente de sección que lo denunciaban de un montón de cosas, pero tenía cero comprobación, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo le ayudaba a él para gestionar? Él decía, bueno, evidentemente no las hemos comprobado, pero tiene antecedentes esta persona de que, por ejemplo, no se trata mal al personal, por ejemplo, ¿no? No pudimos comprobarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, por ciertas razones lo pudieron comprobar. Pero el antecedente queda. Pero me parece que no es un tema que afecte el clima laboral. Hay otra pregunta de Florencia Pagani y nos dice, me gustaría saber si en su experiencia las empresas abren a terceros el canal de denuncias o su mayoría es interno. Bueno, a veces el tema es así. Lo mejor es abrirlo. O sea, un poco esa es nuestra postura de alguna manera. Salvo que la empresa sea de consumo masivo, de alguna forma, y que el canal se pueda llegar a entender de mala manera. Cuando entendemos que se abre a terceros, siempre es que se abre, digamos, por ejemplo, a proveedores. ¿Cómo actúa el canal con respecto a proveedores? Si ustedes analizan, por ejemplo, no tenemos armado la estadística solamente con proveedores, que la podríamos armar, pero si ustedes analizan el canal de lo que viene a través de proveedores, o el canal cuando un proveedor hace una denuncia, o cuando lo hace un empleado, ustedes van a ver, cuando hace un empleado, la cantidad, las tipificaciones que vimos ahí. Ahora, si ustedes lo ven de proveedores, van a ver que fraude prácticamente es el 100% de las denuncias. El proveedor generalmente
lo que hace es denuncia una irregularidad, no denuncia un tema ni de recursos humanos, ni un tema de maltrato, ni un tema de seguridad tampoco. En general va directamente a un tema o de conflicto de interés, o un tema de un pedido de soborno, o un tema vinculado con algún fraude específicamente, ¿no? O que lo dejaron afuera por alguna razón y demás. Entonces, si es en ese sentido, bienvenido sea, digamos, está bárbaro poder abrirlo a terceros, ¿no? No solamente tenerlo interno. Hay otra pregunta de Pablo que nos dice, ¿cuáles son las principales herramientas, en tu opinión, para generar una cultura efectiva y en todos los niveles de compliance? Bueno, la cultura, perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Las herramientas para? ¿Cuáles son las herramientas, en tu opinión, para generar una cultura efectiva y en todos los niveles de compliance? Mira, lo que es la cultura de la empresa se genera básicamente, digamos, a ver, la cultura de la empresa se genera de arriba hacia abajo, en general, por el tono, digamos, que incorpora la dirección y que va bajando la dirección a los distintos mandos medios hasta la parte de abajo. La herramienta más efectiva para generar todo esto es la comunicación y los canales de comunicación que utiliza la empresa y la capacitación que le da, digamos, a cada nivel, digamos, de mando medio para poder arrancar, digamos, lo que es el tratamiento de los temas de compliance. En general, a mi opinión, y esto es una opinión personal, ¿sí? No es un tema que yo lo vea en general y todo, es una opinión profesional, que para mí las herramientas de compliance que se tienen que incorporar dentro de las empresas tienen que ser ágiles. Hoy en día ningún esquema rígido, digamos, sirve dentro de la empresa. Tiene que ser algo que sea escalable de alguna manera. Es decir, no arrancar por normas. Si estamos en una empresa pyme que solamente trabaja en un solo país, me parece que se tiene que arrancar, digamos, con normativas y con cultura interna, que sea una cultura doméstica y que sean cosas entendibles, arrancar con un código de ética, con un procedimiento de regalos específico, con un código de ética entendible, que sea cortito, que sea ágil, que esté bien orientado, digamos, al diálogo que tiene la empresa, digamos, en su negocio, ¿no? Que los empleados entiendan perfectamente. Muchas veces las empresas caen en errores de armar esquemas de compliance súper complejos, que después lo que sucede, digamos, es que se hace completamente inmanejable y además queda chico, o queda muy chico o muy grande respecto a lo que es la empresa. Y termina, digamos, ¿viste? La gente termina juntándose en el comedor y diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, para mí, digamos, la mejor forma, la mejor herramienta, digamos, es poder implementar un esquema de compliance básico, que sea escalable y que sea simple sobre todo, ¿no? Digamos, que sea entendible y simple. Esa es un poco la receta para mí. Perfecto, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere... Gracias, Pablo. Ahí va. Yo pensaba, por ejemplo, cuando vos dijiste que hay empresas que abren su canal de denuncias de manera interna, casera, digamos, y hay otras que les tercerizan. O sea, las empresas que los contacten a ustedes, ustedes ven la problemática que puede llegar de la empresa y a raíz de eso le proponen un sistema por el cual ustedes se hacen cargo, por ejemplo, de recibir las denuncias, se hacen cargo de la totalidad del sistema de recepción de denuncias, por ejemplo. Claro, exactamente. El servicio de línea ética lo que hace es, le abre un canal, le tercerizás la comunicación o el canal de comunicación entre el empleado y la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo a veces, digamos, a veces no se toma de manera muy seria cuando las empresas... Ojo que mirá que conocemos empresas que lo han armado internamente y lo han armado muy, pero muy bien. Pero a veces se arma con un correo electrónico, con una herramienta así muy de entrecasa, y termina siendo básicamente una herramienta, un proceso inútil dentro de la compañía. A veces tercerizarlo de alguna forma es distinto, porque el proveedor en general, tanto nosotros como cualquier otro proveedor, ¿no? Se va a encargar seguramente de comunicarte cuando hay pocas denuncias, comunicarte cuando tenés que hacer comunicaciones internas, ayudarte, digamos, a hacer buenas comunicaciones o ver dónde hay
ciertos focos de riesgos en base a la cantidad de denuncias que vienen. Es como que es un servicio un poco más integral, ¿no? De alguna forma. Y después, porque la gente le toma más confianza a veces cuando hay un tercero en el... Me imagino, sí. Me da la impresión de que si lo arma la empresa parece que fuera por la galería, ¿no? Como decimos, es como que Claro. lo arma, pero hay que ver a quién le llega. En cambio, si le llega a un externo, es como que uno, me parece que el empleado puede tener más confianza de que llega a buen puerto, no sé. Claro, el tema es ese, es mucho más simple, o es mucho más quizás más confiable que un tercero te lo tome y te asegure, y vos vas a la página de internet y ves todos los clientes que tiene. Entonces, sí, bueno, es una empresa que se encarga de este tema, que arma todo esto, que está certificado en una ISO, no sé, lo que sea, que quizás decir, bueno, no, la recibe tal área, y quizás ese área, que después también es un tema dentro de la compañía, eso, pero o la recibe tal persona, o se corre el rumor que en realidad esto lo lleva adelante tal persona, y que si le mandas un correo, después te saca el correo. Bueno, empieza todo, digamos, hay un imaginario popular de que no lo hace tan confiable, ¿no? Entonces, Claro. Hacerlo con un tercero gana de confiabilidad. Sí. Sentido. Entiendo. Creo que hay una pregunta más en el chat, ¿no? Sí. Rosana Gómez, colega de la CIFA, nos pregunta, ¿qué tipos de organizaciones cumplen con la asignación de un Head Compliance? ¿Qué tipo de organizaciones cumple? Perdón, con la asignación de un Head Compliance, o sea, hoy en día, digamos, cualquier empresa, esto puede llegar a ser lo mismo que en general, cualquier empresa, digamos, que tenga algún tipo de regulación que requiere de alguna forma administrar adecuadamente esa legislación, por fuera de lo que es el derecho normal, ¿no? Digamos, los temas fiscales, los temas legales, laborales y demás, requerirían tener de alguna manera un Head Compliance que los ayude a administrar, digamos, esta normativa. Hoy en día, por ejemplo, hay empresas que están cruzadas por 20 normativas, ¿no? Porque tienen normativas, por ejemplo, empresas que trabajan en Argentina, en Chile y en Brasil, ya hay 3 normas básicamente, digamos, que tienen que estar cumpliendo de manera al mismo tiempo. Ni que hablar los temas, digamos, de protección de datos personales también, que hoy en día están en todos lados, y que hablar, digamos, si están en distintas legislaciones, y además también tienen en Europa, entonces tienen que cumplir las legislaciones de datos personales acá, más GDPR en Europa, etcétera, etcétera. Eso lo que te da, bueno, ni que hablar si la empresa cotiza en bolsa, con lo cual, digamos, tiene que cumplir con las normas, digamos, que la empresa cotizante, la bolsa, por ejemplo, no sé, el NICE o lo que sea, digamos, te pide, digamos, tener. Entonces, ahí requerís tener de alguna forma alguna persona que administre toda esa información y el cumplimiento de todos esos requerimientos, básicamente. Pero ese tipo de organizaciones requerirían de alguna forma tener un Head Compliance que te ayude, digamos, a administrar todo eso. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. El mes que viene sería, Stephanie, sería el 9 de junio que tenemos el próximo encuentro. Sí, la fecha no la tengo bien en mente, pero sí, va a ser en el próximo mes. Algo un poco más específico. Excelente, a mí la verdad, chicos, me encantó muchísimo, me resultó muy claro, sos muy bueno explicando, no sé si sos profesor, pero sos muy bueno explicando muy claro. No. Me pareció espectacular, la verdad, muy bueno. No, Liliana, soy papá, Liliana, nada más, tengo 3 chicos. A veces, sí, ya los vi en la fotito cuando pusiste. Eso ayuda. Es verdad, y la paciencia también, viste, que a veces uno, después con los chicos se agudiza mucho la paciencia. Claro, así que veo bastantes chats de agradecimiento y de halagos, así que bueno, no sé, Stephanie o Pablo, ¿quieren decir algo más antes de cerrar? Por mi parte, nada, solamente muy agradable realmente la charla, les agradecemos muchísimo, estamos muy agradecidos por el espacio que nos han permitido, y nada, lo que necesiten desde ya quedamos a disposición, si quieren que les mandemos esta información, bueno, queda a disposición de ustedes. ¿Sí? Buenísimo, Pablo. Stephanie. Sí, nada, agradecer, y bueno, estamos, como decía Pablo, a disposición. Cualquier cosa que necesiten, siéntense libres de contactarnos. C'est une bonne situation, s'inscrit. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises.
je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.